Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Recuerdo que contigo fue tan diferente, tan natural. Jugando me decías que leías mi mente y era verdad. Aún guardo cada carta que me diste, y aunque hay palabras que nunca dijiste, el tiempo que tuvimos no fue suficiente para olvidarnos. Aunque yo sé que es tarde para recordar. Y una noche rota fue la última vez que te perdí. Una vida loca, cuando sin querer me despedí. Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás aquí, se quedó en mi boca una historia, una canción y un beso en Madrid. Parecen solo días y va casi un año que te lloré. Yo sé que estamos bien, pero a veces te extraño. Yo te adoré con locura. Y aunque el tiempo todo lo cura, hay amores que se olvidan, hay amores que siempre duran. Esto no fue una aventura, pero tuvo que terminar. Aunque yo sé que es tarde para recordar. Y una noche rota fue la última vez que te perdí. Una vida loca. Señoras y señores, audiencia del Sol de Nuestra España, edición federal, y a través de esta casa, Radio del Pueblo, AM830 para todo el país. Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal de nuestra propuesta comunicacional que fue, es y será El Sol de Nuestra España, y a través de Radio del Pueblo, AM830 y para todo el país. Gracias por estar nuevamente, luego de Manuel Corral Vide con su programa Consentidos, junto a Carlos Alio y a Ximena también, y a todo el equipo, damos la continuidad nosotros a esta propuesta de radio. Gracias como siempre, juntos hasta las 13 en este gran magazine de conectividad radial para toda la colectividad hispano-argentina, por supuesto. Bueno, acá estamos, jornada bellísima de este sábado 10 de mayo del 2025. Estamos con equipo completo, pues digamos que sí, equipo completo, puesta en el aire, en estudios centrales, allí en la radio. Allí está Beto. Hola Beto, muy buen día, buen sábado, bienvenido. Gracias como siempre por acompañarnos. Belén Dixa, en lo que dice producción también de nuestra propuesta radial y en todas las redes sociales. Mónica Cervantes, en lo que dice la producción ejecutiva también de nuestra propuesta de radio. Mine Dixa, en lo que dice producción y el soporte técnico, ese ida y vuelta entre nuestros estudios de radio y televisión de Mive Producciones y los estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón al 1600. Bueno, quien les habla, en la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Oscar Di Profio Bernardis. Hoy, jornada de este sábado 10 de mayo, el Santoral conmemora a San Juan de Ávila, que fue un sacerdote, predicador y misionero español que escribió sobre temas de espiritualidad y ascética también, que contribuyendo a la renovación de la iglesia en el siglo XV, siglo XVI, con obras, seminarios y colegios, y además es conocido como el apóstol de Andalucía, el patrón de los andaluces y el patrono de los sacerdotes españoles. El nombre Juan es de origen hebreo, significa Dios es misericordioso. Que hablando de sacerdocio, obviamente, bueno, ya esta semana habemos papam,
Ya tenemos un papa que va a seguir un poco el legado de nuestro querido Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Así que bueno, obviamente es latinoamericano, ya es de público conocimiento, así que y ha recorrido muchas veces España. Ya lo voy a comentar después en la segunda hora del programa. Así que ha recorrido muchas veces España, mismo el año pasado, creo. Así que después vamos a informar un poco mejor a todos ustedes, pero con una visión más proyectada, obviamente, a lo que es Latinoamérica. Bueno, veremos que así suceda. Bien, hoy también, 10 de mayo, es el Día Mundial de las Aves Migratorias. Se celebra cada año en el mes de mayo, pero también en octubre, coincidiendo con las dos grandes migraciones de aves en todo el mundo. Y gracias a su existencia en el planeta se puede lograr un perfecto equilibrio, con la dispersión de semillas, con el control de plagas en cultivos, con el puesto que son depredadoras de algunos insectos y la polinización de las plantas también. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Comunicación Social y que tiene que ver con la obra salesiana, con este caso la obra de Don Bosco también, Así que bueno, una jornada de la Iglesia Católica para reflexionar sobre la importancia de los medios de comunicación y su impacto en la sociedad, Así que les mandamos un gran saludo a toda la gente que estudia y que ha egresado de COSAL, de Comunicaciones Salesianas, también, que es la Escuela de Locutores, claro que sí. En Argentina, en nuestro país, es el Día del Recuperador Urbano y en España es el Día del Clero. Para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿qué tenemos para hoy en el programa En el Sol de Nuestra España? Ernesto Arriaga, como siempre, con todo el tránsito en el transporte argentino, con un flash de último momento. Tony Cabot, lo tenemos en Mallorca. Hace un par de horitas nomás, apenas hace 2 o 3 horas llegó a Mallorca. Tony Cabot con todo el deporte español. Vamos a hablar algunas cositas muy específicas con Tony. Belén Dipsa con las noticias sobre la realeza española. Mucha información en un ratito con Belén Dipsa sobre la actividad de nuestros reyes de España. Mili Dipsa, como siempre, con todos los eventos y espectáculos de nuestra colectividad española. Roberto La Rosa, nuestro embajador del deporte argentino, como siempre. Bueno, en instantes ya vamos a tener nuestra primera invitada para el día de hoy. Vamos a estar tocando el tema del Centro Asturiano de Buenos Aires, en lo que es el espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a estar en diálogo con quien preside la Subcomisión de Cultura del Centro Asturiano de Buenos Aires, Andrea Ordieres, ya la producción se está comunicando, con quien hablaremos sobre las actividades culturales que se están realizando y que se realizaron en la institución y las que ya se están preparando. Segunda hora del programa, lo que es el espacio de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas del territorio argentino. Vamos a conocer un poco actividades de las diferentes casas de la Federación en todo el país. Bien, en la segunda hora, creo, sí, la segunda hora del programa, nos vamos a ir a San Luis. ¿Es así? Bien, confirmado. Nos vamos a ir a San Luis. Vamos a estar en comunicación con Paula Bamiliana, profesora de la Sociedad Española de San Luis, que hay una muy buena propuesta, una invitación para la segunda edición de España en San Luis, el ciclo de danza española y flamenco que nos transportará a disfrutar las raíces, costumbres, espectáculos y platos típicos de nuestra madre patria, eso a muchos kilómetros de distancia porque es en la provincia de San Luis. Bueno, también vamos a tener la palabra, justamente en las últimas horas tuvimos en la Feria del Libro, nuestra producción, también, bueno, la palabra de Emiliano Guangiroli, el representante de la Junta de Galicia en la Feria del Libro aquí en Buenos Aires, donde nuestra producción estuvo dialogando sobre las actividades y el stand con motivo del año de nuestro querido Alfonso Rodríguez Castelao, un grande, sin lugar a dudas, de la literatura gallega. Claro que sí. Bueno, Mili Dipsa, le voy a decir buen día, buen sábado, bienvenida al programa. ¿Cómo va, muchacha? Bienvenida, vamos. Muy bien, acá andamos. Muy buen sábado para todos. Acá estamos, así que el sol de nuestra España presente este sábado más que nunca. Así que, amigos, recuerden que aquellos que quieran comunicarse con el programa lo pueden hacer a través de la central de oyentes y hoy más que nunca, porque atención, tenemos sorteo, atención porque se pueden ir hoy a la noche. Habemos sorteo, habemos papa en la semana, habemos sorteo hoy en el Sol de Nuestra España, claro que sí. Pueden ir a ver Sabor a España, este espectáculo que
preparan desde Ópera Bis son los tenores del Teatro Colón, Arnaldo Quiroga, María José Dulín, Fernando Santiago, los tres que se reúnen en una noche lírica con pasión, humor, música, donde interpretan, obviamente, zarzuelas, romanzan diversas melodías del repertorio español, como Granada, como Marinero de Luces. Yo sé que cuando van a esos espectáculos, nosotros también hemos ido, sí, terminamos todos cantando, todos cantando, todos bailando. Es una gran fiesta, la verdad, que prepara la gente de Ópera Bis y en esta edición de Sabor a España. Y ustedes pueden ir porque hoy estamos sorteando 2 entradas, ¿eh? Va a ser 2 ganadores, 2 entradas, 1 entrada para cada persona. Así que atención, sorteamos 2 entradas, 2 ganadores, 1 entrada para cada persona. Pueden ir, hoy es sábado 10 de mayo, ¿sí? Sábado 10 de mayo, a las 20 horas en la Sala Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, ubicado en Solís 485. Así que a no perderse esta oportunidad. Por eso les digo, hoy más que nunca van a querer comunicarse con la central de oyentes. Anótense porque es un espectáculo de primerísimo nivel y si no se anotan, no saben lo que se pierden, ¿eh? Sí, la van a pasar increíble. Miren, la verdad, estos espectáculos, vuelvo a repetir, son para terminar bailando y cantando ahí en el teatro, en este caso en la Sala Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires. Así que para participar, muy pero muy simple. Tienen que comunicarse al 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Se pueden comunicar por WhatsApp, mensaje de texto, mensaje de audio, llamada también, sino también llamarnos al 11 36 76 6100. Si se comunican desde un teléfono fijo, el prefijo 15 36 76 6100. Con el nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento están participando. Bien, hay que apurarse. Así que, y se sortea hoy, minutos antes de finalizar el programa, ya se están sorteando estas 2 entradas, 2 ganadores, 1 entrada para cada persona, así que a no perderse la oportunidad. Lo pueden también hacer a través de las redes sociales, ¿eh? ¿Ah, sí? Pueden participar, sí, Bien. en Facebook y en Instagram de El Sol de Nuestra España. Ahí encuentran el posteo para poder participar. Y también, como todos los sábados, los invito a que se sumen al canal de YouTube de El Sol de Nuestra España, esta familia digital que día a día va creciendo cada vez más. Así que recuerden, en YouTube, para volver a disfrutar de los programas, entrevistas y secciones, pueden buscarnos como El Sol de Nuestra España, se suscriben gratuitamente y son parte del programa. Perfecto, y aquel que no llegue a ganar, bueno, igual pueden ir esta noche al espectáculo, un ratito antes pasarían por la boletería del Asturiano y adquirir la tarjeta de invitación para ingresar. Vale la pena, yo sé lo que les digo, así que anótense ya mismo. Bueno, señoras y señores, han pasado ya 15 minutos de las 11 de la mañana en el territorio argentino, han pasado ya 15 minutos de la hora 16 en nuestra madre patria, 1 hora menos en las Islas Canarias, datos del tiempo actualizados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, datos de las 11 de la mañana, la temperatura actual es de 19 grados 3 décimas, humedad 55%, los gallegos, la presión en 1018 hectopascales, viento del sudoeste a 12 kilómetros en la hora, el cielo está totalmente despejado, la visibilidad es normal, 10 kilómetros, una bellísima jornada aquí en Buenos Aires, así que bueno, señoras y señores, acá estamos juntos hasta la 1 de la tarde, en 30 segundos, separador mediante, ya llega el momento tan esperado del Centro Asturiano de Buenos Aires. ¡Vamos que venimos! El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, aquí estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto obviamente a nuestra propuesta federal que tenemos aquí en el programa y en Radio del Pueblo. Bueno, llega el momento justamente del Centro Asturiano de Buenos Aires, en este momento que preside nuestra querida amiga Pilar Simón. Le mandamos un beso enorme a Pilar, en la vicepresidencia de Juan Manuel Posada. Abrazo para Juan Manuel y para toda la comisión directiva de la institución que llevan un trabajo realmente muy,
pero muy destacado sin lugar a dudas. Pero bueno, hablando justamente de las actividades del Centro Asturiano de Buenos Aires, recuerden, esto es muy importante, que todos los martes de 9 a 12 se lleva Asturiano Team 60 en la sede social de la institución, allí en la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y los viernes, como en el día de ayer, justamente de 14 a 17, se lleva también en el campo Covadonga, en Vicente López, en Avenida Libertador 1081. Recuerden que esta actividad para los mayores de 60 años pueden participar, además de los socios de la institución, asturiano no socios y también sus descendientes. Recuerden, entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por estas actividades los martes o los viernes, Asturiano Team 60, este es el correo electrónico: asturianoteam60 números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 números @gmail.com. También por WhatsApp a este teléfono 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. También para que lo tengan en cuenta. Otro tema también. Recuerden que hoy estamos haciendo el sorteo porque esta noche van a poder disfrutar aquellos amigos que ganen, y los que nos ganen también pueden concurrir y adquirir la entrada en boletería del Centro Asturiano de disfrutar del gran espectáculo Sabor a España, lo que es lírica y humor a través de Ópera Bis, porque volvieron a la sala Alejandro Casona y esta noche se presenta a los tenores del Teatro Colón. Así que, amigos, para no perdérselo, Arnaldo Quiroga por un lado como tenor, por el otro lado la soprano María José Dulín y por el otro lado el gran barítono Fernando Santiago. Así que para no perdérselo, participen, que tienen tiempo todavía. Hay 2 entradas, uno por persona, para que puedan disfrutar del espectáculo. Y aquel que no lo gane, bueno, esta noche un ratito antes se va por la boletería del Asturiano, allí en Solís al 400, adquieren las tarjetas e ingresan y disfrutan de un verdadero espectáculo sin lugar a dudas. Bueno, pero también les quiero contar que hay otras propuestas que les quiero comentar a todos ustedes, como por ejemplo hoy a las 2 de la tarde se lleva adelante el Té Canasta. Es una excelente propuesta del Té Canasta, muchas cosas ricas para compartir y disfrutar, hay premios, hay sorteos, así que bueno, pueden estar al tanto de algunas novedades, directamente pueden concurrir, esta tarde a partir de la hora 14 allí en Vicente López. También les quiero contar que, hablando de Vicente López, esta noche está Tercer Tiempo a partir de la hora 20, así que una excelente propuesta que siempre el asturiano lleva adelante para disfrutarlo realmente. Así que bueno, recuerden también otro tema que no me lo quiero olvidar. Mañana está el cierre de inscripción de la 6ª edición de la Copa Oviedo. Recuerden, mañana domingo, cierre de inscripción de la 6ª edición de la Copa Oviedo, aquellos que no lo han tenido en cuenta todavía. ¿Por qué? Porque el 17 de este mes, el próximo sábado, arranca lo que es la 6ª edición ya de esta Copa Oviedo, que es el comienzo de torneo y no se lo pueden perder. El 25 de mayo, fiesta patria, nuestro 25 de mayo, va a haber un gran domingo familiar con esta edición patria en la sede de Covadonga a partir de las 11 de la mañana. Y ya nos imaginamos de lo que se va a venir próximamente. La flauta mágica en la sede de Solís, en la sala Alejandro Casona, el 31 de mayo a las 20 horas para cerrar este mes número 5 de este año 2025. Pero bueno, miren, les voy a proponer lo siguiente, porque tengo en línea una dama, ella preside justamente la Subcomisión de Cultura del Centro Asturiano de Buenos Aires y vamos a estar hablando un poquito de algunas cosas que son más que interesantes para todos ustedes. Las tengo en línea a Andrea Ordieres. Andrea, muy buen día, buen sábado, Oscar te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Oscar. Muchas gracias por estar Bueno,
charlando con nosotros. Gracias. Gracias a vos por estar con nosotros realmente estos minutitos. Bueno, qué tarea que tienes tú también con todos los integrantes de esta subcomisión de cultura del Centro Asturiano. Bueno, cuéntanos un poquito, porque han hecho un trabajo muy interesante desde que arrancó este ciclo 2025 de la institución. ¿Es así, no es cierto? Bueno, sí, normalmente nosotros focalizamos nuestro año en 2 momentos, que son 2 aniversarios en realidad. En la primera etapa del año, que es el aniversario del mismo Centro Asturiano, sí. Y en la segunda etapa del año, lo que se llama el aniversario de la gesta de Covadonga. Sí. Yo lo que te puedo contar, si te parece bien, es Sí. lo que estuvimos organizando toda esta primera etapa. Ya desde el mes de febrero. Este año celebramos el cumpleaños del asturiano, que realmente es en febrero, aunque siempre se celebra en abril. Exacto. Con una romería, digamos, ahí en el campo Covadonga, que estuvo muy concurrida, muy linda, Sí. con mucha gente, con muchas ganas y con mucha calidez. Exacto. Y bueno, y después ya empezamos en el mes de abril con nuestra serie de eventos, así, que son la entrega de medallas a los socios que cumplen años con la institución, Sí. la fabada de confraternidad, esta vez con un evento bastante especial, que fue un doble evento, te diría yo, que fue la entrega de la Cruz de la Victoria, una distinción que hicimos a Jorge Fernández Díaz. Así es. El día 22 de abril. En realidad, Jorge es una persona que difunde muchísimo la tradición asturiana y se compromete mucho con ella, y nos pareció interesante poder otorgarle esta distinción. Ajá. Y por otro lado, él también hizo la presentación de su última obra, El secreto de Marcial, Sí. que fue premio Nadal este año 2025, Sí, sí. en donde evidentemente, bueno, lo asturiano está presente, incluso hasta el Centro Asturiano de Buenos Aires. Claro. Así que bueno, algo especial para nosotros. Aparte, perdona que te interrumpa, Andrea, aparte también destaquemos que tuvo un gran escritor español como es Arturo Pérez Reverte acompañándolos a ustedes esa noche. Fue una sorpresa espectacular, la verdad, muy sorpresa, por decirlo de alguna manera, porque estaba entre todo el público y no se había dado a conocer. Así que... Y después, bueno, obviamente de esa noche, bueno, obviamente también lo que tú me estabas comentando, la entrega de los premios a los socios por los años de estar junto a la institución, ¿no es cierto? Muy importante porque, bueno, es un evento realmente muy, muy querido por la casa. Y este año, bueno, asistieron 18 personas. No todos los que reciben medalla pueden asistir esa noche. Claro. Asistieron 18 personas y justamente el mayor número se lo llevó la gente de los 50 años de socio. Ajá. Porque, claro, si nos vamos a la historia, esos 50 años es el momento de quizás mayor inmigración asturiana aquí a la República Argentina. Sí. Entonces, evidentemente, eso se nota en el momento de cumplir años, por llamarlo de alguna manera. Claro. Y Andrea, bueno, esta es la primera, digamos, esta primera etapa de este 2025. ¿Y qué se viene ahora en lo que es cultura, ¿no es cierto?, del asturiano para lo que resta del año? Contanos. Te podría cerrar con una visita esta semana de un jurista muy, muy afamado, asturiano, Javier Jaunceda Moreno, que estuvo en nuestra casa este miércoles. Ajá. Compartimos con él un encuentro, y la verdad que fue muy, muy, muy ameno, muy agradable, realmente. Muy interesante, te podría decir. Muy interesante. Excelente. Y nada, ahora nosotros desde Cultura siempre hacemos una especie de impas, acompañando tareas de otras alternativas, de otras áreas, pero sí estamos empezando ya a trabajar con el boletín. Bien. Nosotros editamos una revista anual y 2 boletines anuales, o sea, serían cuatrimestrales. Sí. Y tenemos pensado para el mes de julio, la presentación del primer boletín, en donde, bueno, vamos a incluir no solamente las actividades culturales, sino todas las actividades que tengan
que hayan atravesado nuestra casa, ¿no es cierto? Que hayan estado en nuestra casa. Excelente, me parece perfecto lo que me estás contando, nos estás contando a todos nosotros a través de tus palabras, Andrea. Estamos charlando con Andrea Ordigueres, que ella preside la Subcomisión de Cultura del Centro Asturiano, y el hecho de trabajar, de llevar adelante la consigna cultural de Asturias acá en la Argentina, y el trabajo de que, bueno, tú estás, pero con todos los integrantes, y llevando y pregonando la cultura asturiana aquí en el Río de la Plata, en la Argentina en este caso, me parece excelente, y seguir lo que están ya preparando para el resto del año, Andrea, Muchas gracias. El grupo de cultura es un grupo muy lindo, un grupo con muchas ganas, sí, y un grupo muy integrado para trabajar. Y la verdad que es un gusto trabajar con mi comisión. Perfecto. Muy bueno. Me parece excelente lo que me estás contando. Así que, bueno, Andrea Ordigueres, que presides la Subcomisión de Cultura del Centro Asturiano de Buenos Aires, yo te quiero agradecer estos minutitos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, y a través de esta casa, de Radio del Pueblo para todo el país. Y estamos en contacto permanente. Andrea, ¿te parece bien? Me parece bárbaro, y la agradecida soy yo de poder compartir las cosas que hacemos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Andrea. Quedamos un instante en línea privada. Amigos, así compartíamos y disfrutábamos esta exquisita charla con Andrea, que es de la Subcomisión de Cultura del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y para cerrar la charla con ella, vamos a disfrutar también de la buena música de Asturias. Por un lado, lo que tiene que ver con un gran gaitero asturiano, español, obviamente, José Ángel Hevia en este caso, para disfrutarlo, porque saben que la música no tiene fronteras, realmente, eso hay que destacarlo y hay que valorarlo, hay que apreciarlo, porque hay cosas musicales realmente más que interesantes. Por eso lo vamos a compartir ahora a José Ángel Hevia, con esta versión tan particular de este tema musical. Vamos entonces. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bien, amigos, acá estamos compartiendo El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Vamos ahora con las cotizaciones que se han registrado en el día de ayer, viernes. Comenzamos con el dólar oficial. Ayer para la compra en alza, 1.120 pesos con 38 centavos. Para la venta, 1.166 pesos con 96. El dólar blue ayer también en alza. Cerró para la compra en 1.155 pesos. Para la venta, 1.175 pesos. El dólar MEP también en alza. Ayer cerró en 1.144 pesos con 11 centavos. Hablemos del dólar turista también. Ayer en alza cerró en 1.495 pesos. Pasamos al euro oficial sin cambios en el día de ayer en el cierre. Cotizó para la compra 1.239 pesos con 4 centavos. Para la venta 1.310 pesos con 77 centavos. Y por
último, destacamos que el euro blue ayer cerró en alza para la compra 1.299 pesos con 61 y para la venta 1.322 pesos con 11 centavos. Muy bien, y recuerden que hoy estamos de sorteo, estamos de sorteo, así que atención, se pueden ganar. Miren, son 2 entradas, 2 ganadores, una para cada uno, así que atención, pueden ir a disfrutar de hoy que se presenta Sabor a España de Ópera Bis en la Sala Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires. Minutos antes de las 13 horas, hoy estamos haciendo el sorteo, así que a no perderse esta oportunidad. El espectáculo es hoy a las 20 horas, así para que lo tengan en cuenta, ubicado en la calle Solís 485. Son los tenores del Teatro Colón, van a estar interpretando todo un repertorio español que, miren, yo les aseguro que van a terminar cantando y bailando porque es una gran fiesta lo que genera, la verdad, la gente de Ópera Bis en el Centro Asturiano de Buenos Aires, en la sede social, así que pueden participar a través del 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, aquellos que se comunican, ¿sí?, por teléfono fijo, el prefijo 15 36 76 6100, nos dejan nombre, localidad, últimas 3 cifras del documento, pueden participar a través de WhatsApp, pueden participar con llamada, pero es importante que participen porque miren, se pueden llevar estas entradas para ir a ver Sabor a España de Ópera Bis, una gran fiesta, yo sé lo que les digo, así que a no desperdiciar esta oportunidad. Y como siempre les digo, que se sumen al canal de YouTube del Sol de Nuestra España, recuerden que se suscriben gratuitamente y pueden disfrutar de las entrevistas, de las secciones, de los programas completos por allí también, así que los esperamos por la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España. Perfecto, Mili, bueno, muy bien. Bueno, si hablamos un poquito de la Feria del Libro, ayer nuestra producción estuvo presente también. Recuerden que la Feria del Libro va a estar hasta el próximo lunes 12 de mayo, el 12, el lunes cierra, un éxito, realmente ha sido un éxito este ciclo 2025. Y claro, por supuesto España y por ejemplo la Junta de Galicia estuvo presente también. Así que bueno, y hablando de la Junta de Galicia, y uno sí tiene que hablar de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, este hombre nacido en Rianxo, en Coruña, en 1886, un notable, sin lugar a dudas. Tengo en mis manos 2 libros. 2 pequeños libros de Editorial Galaxia. En este caso, Pequeña Escolma, por otro lado, Sempre en Galiza, también, y les leo solamente este párrafo. A tradición é a alma eterna de Galiza que vive no instinto popular e nas entrañas graníticas do noso chan. A tradición non é a historia, a tradición é a eternidade. Alfonso Rodríguez Castelao. Pero les voy a proponer que escuchemos a este representante de la Junta de Galicia en la Feria del Libro aquí en Buenos Aires, capital de la República Argentina, donde nuestra producción estuvo dialogando con él sobre lo que son las actividades. Así lo escuchamos a Emiliano Guanguiroli para todos ustedes. Vamos. Bueno, el stand de la Junta de Galicia, como su nombre indica, es un stand institucional. Mucha gente dice, ay, quería comprar un libro. Bueno, no se puede, nosotros no vendemos libros. Este es un stand de la Junta que pone a disposición de los editores, los autores gallegos, para la Feria del Libro de Buenos Aires. En esta ocasión coincide que este año ha venido a acompañarnos a la Feria del Libro el nuevo presidente de la Real Academia Gallega de las Letras, que ha sido nombrado hace muy poquito. Y ha estado con nosotros, que también es un experto en Castelao, justamente porque se cumplen 75 años del fallecimiento de Castelao. Poeta, escritor, político, padre de la autonomía de Galicia, y nos acompañó también el presidente de la Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas, que también ha estado con nosotros. Se ha hecho digamos, casi un monográfico de Castelao este año en su honor, justamente el pasamiento. Castelao vivió sus últimos años aquí en Buenos Aires, por ese motivo fue dicho. Los libros que veis aquí, que me preguntabais qué títulos traemos, son los últimos títulos, son de varios autores gallegos, no es una temática nada más. Son libros que vienen de diferentes autores, de toda la geografía gallega, son libros traducidos al castellano, otros que están en gallego,
aprovechando, por cierto, que la editorial Galaxia, que también cumple 75 años, coincide, fijaros, la editorial Galaxia coincide con la fecha del lanzamiento de Castelao. 75 años, hemos traído muchos títulos de Galaxia. Galaxia es una editora que edita en gallego de toda la vida. Es una editora que se dedica a editar libros en gallego, autores gallegos. Y bueno, pues aquí tenemos un poco de todo: libro infantil, novela, ensayos, estudios. Bueno, excelente el comentario justamente y la charla de Emiliano Juan Giroli, representante de la Junta de Galicia en la Feria del Libro aquí en la República Argentina. Así que bueno, actividades muy importantes, el año de Castelao, así que bueno, para destacarlo. Así que agradecemos también a Emiliano la gentileza que tuvo hacia nuestra producción, por cierto. Así que bueno, gracias realmente, y como siempre la Junta de Galicia, que saben el trabajo que lleva adelante, tanto desde nuestra Galicia, a 12.000 kilómetros de distancia, con nuestro presidente Alfonso Rueda Valenzuela, y con todo el Ejecutivo en general, y como sí también los que son los representantes de la Junta de Galicia en la República Argentina. Bien, Feria del Libro, hasta el próximo lunes van a estar presentes. Amigos, aprovechen porque realmente vale la pena. Antes de la pausa comercial del programa, por favor, reitero, porque hay muchísima gente que se está comunicando. Les pido que tengan paciencia, comuníquense. Van a poder todos participar en el concurso de las 2 entradas, 1 por persona, para la sala Alejandro Casona de esta noche. Señores, les vuelvo a repetir, señoras y señores, es un espectáculo de quilates, así se los digo, de gran jerarquía, y ustedes no pueden quedar afuera, pueden participar. ¿De qué manera, Emily, por favor? Mire, Dipsa. Muy simple, se tienen que comunicar al 11 36 76 6100. Repito, 11 36 76 6100. Nombre, localidad, últimas 3 cifras del documento, y están participando. A través de Facebook y a través del Instagram del Sol de Nuestra España también pueden participar, así que a no perderse esta oportunidad para ir a disfrutar de Sabor España en el Centro Asturiano de Buenos Aires, la sede social. Así es, la sala Alejandro Casona. Bueno, rapidito, y antes de ir a la pausa, vamos a ir, como es un magazine de servicios para la colectividad hispano-argentina, corresponde también que brindemos servicios. En este caso, vamos con el calendario de pagos para jubilados y pensionados nacionales, aquellos que cobran a través de la ANSES. Comenzamos con los beneficiarios de pensiones no contributivas. Los documentos que terminan en 2 y 3 van a cobrar a partir de pasado mañana, lunes 12 de mayo. Documentos que terminan en 4 y 5 lo harán el día martes 13. También documentos que terminan en 6 y 7 van a cobrar el día miércoles 14. Documentos que terminan en 8 y 9 el jueves 15 de mayo. Reitero, beneficiarios de pensiones no contributivas. Ahora, para aquellos que no superen los 313.757 pesos, estas son las fechas de pago. Documentos que terminan en 1, pasado mañana, lunes 12 de mayo. Documentos que terminan en 2, el martes 13. Documentos que terminan en 3, el miércoles 14. Documentos que terminan en 4, el jueves 15. Y documentos que finalizan en 5, el viernes 16 de mayo. Reitero, esto es el calendario de pagos para esta próxima semana mensual del mes de mayo de ANSES para jubilados y pensionados. Ahora sí, nos disponemos a hacer una pequeña pausa comercial en nuestro programa y en instantes estamos con ustedes. Gracias. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios.
Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El Correntino, pizzas, empanadas, tamales, humitas, 100% artesanal. El Correntino, Tucumán 489, Marcelo de Alvear 997, Delivery 5194-5771. Instagram, Pizzería El Correntino. El Correntino, trayendo sabores originales. Esto es El Sol de Nuestra España. Bueno, amigos, acá estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Bueno, hace un ratito nada más ha llegado a Mallorca, ha llegado a España. De Madrid, de Barajas, se fue para Mallorca, ya está instalado Mallorca y bueno, no lo podíamos tener en vivo, como siempre lo tenemos, pero acaba de mandarnos un audio hace instantes aquí a El Sol de Nuestra España. Lo escuchamos a nuestro hombre, nuestro embajador del deporte español con este informe para todos ustedes. En el aire, ya mismo, Tony Cabot. Muy buenos días, Óscar. Un saludo enorme para ti, para toda la gente que nos escucha en este Sol de Nuestra España, aquí desde Mallorca, desde la Isla de la Calma, que he venido unos días, como te contaba en estos días, y bueno, apenas a 130 millas de Barcelona, estoy en este preciso instante, y en Barcelona se va a jugar mañana, 16:15 hora española, 11:15 horario argentino, el partido que va a definir esta temporada, este Barcelona-Real Madrid. Recordamos, Barça líder primero a 4 puntos de distancia de un Real Madrid que todavía sigue con fe y sigue la persecución para este campeonato de Liga que podría salvarle la temporada al Real Madrid y aguarle la temporada al Fútbol Club Barcelona. Vamos a poner en contexto cómo llega este partido. El Barça viene de caer eliminado en las semifinales de la Champions League en un partido legendario en Milán, en el Giuseppe Meazza, en el que perdió por 4-3, pero dejó unas sensaciones de equipo muy consolidado, un equipo muy joven, con 5 nenes de la casa, de la masía, de la cantera, de menos de 20 años, que se han ido fogueando en partidos cumbres como esta semifinal de la Champions. Y bueno, cayó el Barça, fue un mazazo terrible para el barcelonismo que esperaba que esta temporada se podía llegar al triplete, pero se cayó y ya toca levantarse. No hay mayor bendición, como decía Hansi Flick, el técnico del Fútbol Club Barcelona, que tener un Barcelona-Real Madrid, un superclásico, 4 días después de esta caída inesperada. Así que el Barça se presenta con la posibilidad
de sentenciar el campeonato liguero. Si gana, se quedaría a 7 puntos del Real Madrid más el gol average, que serían 8 puntos. Pero si pierde y gana el Real Madrid en Montjuic, el Madrid se pondría a 1 punto a falta de 4 jornadas y bueno, dejaría la liga al rojo vivo absoluto. Así que así se llega a este Barcelona-Real Madrid, un Barça, bueno, que Hansi Flick alineará a varios jugadores que llevaban mucho tiempo de baja. De hecho, el técnico del Fútbol Club Barcelona recibió 2 buenas noticias en la previa del Clásico, al confirmarse el alta médica de Alejandro Valde y Marc Casado, 2 jugadores que no pudieron estar en el Giuseppe Meazza, en el Inter de Milán. Y bueno, y parece que tendrá, por lo tanto, el 11 de gala, bueno, el resto de la alineación que presente Flick este domingo en Montjuic sería el esperado, con Szczęsny bajo palos, una defensa formada por Eric García, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez y el ya citado Gerard Martín, un mediocampo con Frenkie de Jong como pivote escoltado por Pedri y Dani Olmo como media punta, y un ataque con Ferran Torres, que será el 9, flanqueado por Lamine Yamal y Rafinha, el capitán del Fútbol Club Barcelona. Así llega este partido, insisto, partido cumbre de la temporada, porque el Barça hace apenas 3 o 4 días parecía que iba por el triplete, es decir, Liga, Copa y Champions. Pues bien, se ha quedado sin Champions. El Madrid ya cayó hace unas semanas contra el Arsenal. Y bueno, y ahora los 2 grandes, los 2 titanes del fútbol español se enfrentan en este partidazo en Montjuic para dirimir quién va a seguir luchando por una temporada, pues por lo menos aceptable. Si la ganase el Real Madrid la Liga, sería su único título, y para el Barcelona sería un doblete, porque se habría conseguido la Copa del Rey y este campeonato doméstico del fútbol español, donde, insisto, siempre están estos 2 dinosaurios, como son el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, Óscar. Y aparte de esto, siempre en clave Barça-Madrid, ya está prácticamente confirmado el fichaje de Xabi Alonso por el Real Madrid. Ancelotti se iría, parece ser que a Arabia Saudí, y en el interpass entre un técnico y otro para el Mundial de Clubes será el argentino Santiago Solari el que dirigirá al equipo merengue en Estados Unidos en ese Super Mundial de Clubes. Así que lo dicho, Óscar, y para toda la gente que escucha el Sol de Nuestra España, mañana 11:15, partido grande que va a definir el campeonato liguero del que tanto llevamos hablando en el programa, día tras día, semana tras semana. Pues bien, mañana tiene toda la pinta que se define todo. Barça-Madrid, 11:15, partido grande, Montjuic, Hansi Flick contra Ancelotti, Lamine Yamal contra Bellingham y Mbappé, y bueno, que gane el mejor. Un saludo para todos, Óscar, buen sábado y viva el fútbol. Vida mía, por lo que yo a ti te quiero, no me dejes todavía, que sin tu amor yo me muero. Hiervo en pago a mi cariño, no me dijiste ni adiós. ¿Qué poder tuvo la otra? ¿Qué poder tuvo la otra? Que de mí te separó. Ser para ti una cordera, haciendo tu voluntad, pa' que a cambio no me quiera. Pena de esta cárcel de dolores, donde están mis ilusiones, por un delito de amor, sola con mis oraciones. Porque no soy la que era y me encuentro ya vencida, ante mí ponía la otra para que de mí se ría. Por el amor que te tengo, a Dios le pido por ti. No quiero que tu mañana, no quiero que tu mañana llegue también a sufrir. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Muy
Muy bien, y ahora sí, seguimos en el sol de nuestra España y llega el momento real. Llega el momento real, por eso mismo nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. Bueno, muchas noticias. Muchas noticias en el día de hoy con el top 3 de la realeza de España y también tenemos bonus track, así que viene completísimo en el día de hoy. Hoy tenemos bonus track. Tenemos bonus track y como siempre vamos a hablar de lo que es realeza, moda, historia y mucho más. Sí, ustedes saben que acá es un mix de todo, así que a prestar atención, como decimos, es este recreíto, este tiempito ahí que les decimos que se tomen quizás unos mates, un café, un té, o están haciendo algo y se sientan un ratito para disfrutar de la realeza. Por supuesto, Mili. Así que vamos. Comenzamos ahora mismo con el top número 3 y vamos a hablar de la princesa Leonor, que la princesa de España sigue navegando en aguas latinoamericanas porque está con la formación para ser la futura heredera al trono. Pero les tengo una noticia. El sábado pasado, el 3 de mayo, en el buque Juan Sebastián Elcano, se reencontró con su madre, la reina Leticia. El tan esperado momento, que es un encuentro que desde la escuela permiten a la tripulación reunirse y estar con sus familias, con sus amigos, luego de 4 meses sin verse. Recordemos que partió desde enero, desde Cádiz y desde España, y está recorriendo toda Latinoamérica. Y en esta ocasión, este viaje no formaba parte de la agenda pública de la reina Leticia, sino que iba como madre, como Leticia. Como mamá. Claro, como madre en carácter privado. Y bueno, cuando el buque estaba llegando, lo que estaban comentando es que se la veía a la reina de España mirando para todos lados, buscando a la princesa Leonor, a su hija. Así que cuando bajó la princesa, se dieron un abrazo que todos hicieron emocionante. Y sí, estaban todos los padres, ¿no? También estaban todos los padres y familiares, amigos. Claro. Así que bueno, estuvieron pasando en el periodo de Panamá, estuvieron pasando unos días divinos, así lo que dicen. También estuvieron con el Día de la Madre, el 4 de mayo, juntas. Obviamente tenían que hacer la formación de lo que es el estudio, o sea, las prácticas también. Pero bueno, estos tiempos libres les permitían estar con sus familias y fueron a disfrutar de un almuerzo en el casco antiguo de la capital con comida tradicional panameña. Mira. Comentan. ¿Qué se comenta? De que probaron tamales. Mira. Y lo que es también ropa vieja, que es un guiso de carne deshilachado con vegetales, embebido en salsa y acompañado de tradicionales patacones. Pero mira qué rico. Así que, bueno, aprendemos una receta nueva. Por supuesto, Mili Dipsa. Estuvieron ahí, dicen que estuvieron degustando de la comida tradicional y regional. También estuvieron juntas en la recepción del barco, que por un lado teníamos a la princesa Leonor, que estaba con el uniforme de verano de gala, de lo que es la Fuerza Armada, que es un pantalón negro. Después con la chupa francesa blanca, que es como un blazer grande, o sea, obviamente de la Fuerza Armada, que tiene las sombreras del rango, bueno, los botones grabados con anclas cruzadas bajo corona. Mira qué lindo. Obviamente, y un lazo negro femenino, Bien. Así que, y la reina Leticia no se quedó detrás, obviamente, porque llegó un mono color rojo de la firma, vamos a decirlo porque acá no está, de la firma Mango, que sale, que es low cost. Low cost. Quiere decir que está dentro de los precios económicos, pero era divino. De verdad que 80 euros dicen que estaba saliendo. Bueno. Pero bueno, ahí deslumbró la reina Leticia y la princesa Leonor, obviamente, y la prensa dijo presente. Bien. Aparte la firma Mango, siempre Leticia también usa bastante, ¿no? Las chicas también de Las Mango, chicas también, sí. Van haciendo lo que es moda circular y también con toda la familia. Sí, van pasando el armario entre ellas. Está por perfecto. supuesto. Pasan las mejores a familias. la princesa Leonor ya le queda, bueno, Bahía de Cartagena en Colombia, que está actualmente, que dicen que cuenta con paraísos naturales y una arquitectura colonial, y ya estamos acercándonos al final del recorrido, pero no me voy a adelantar porque vamos a dejar para sábados que viene. Bueno, dejamos las para próximas ediciones. Claro, ya nos damos vuelta casi, claro, son 5 meses. Estuvimos haciendo todo este seguimiento. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa? ¿Vieron? Bueno, terrible. Imaginariamente viajamos con Leonor también ahí en el buque. Y conociendo distintos platos, obviamente, distintos lugares. Así que del top número 3, Mili Dipsa, vamos a pasar al top número 2 y vamos a hablar de la reina Leticia, porque este 9 de mayo, en el día de ayer, la reina de España visitó lo que es la Feria de Libros Permanente de Madrid, que es Cuetas de Moyano, y este año estuvo celebrando su centenario. La reina de España estuvo recorriendo varios stands con las altas autoridades, obviamente, y al final le obsequiaron varias ediciones atesoradas por los libreros de Moyano, que tiene que ver con España, en agradecimiento también a su visita. Y bueno, estos obsequios fueron
increíble los que le regalaron. ¿Qué le Por regalaron ejemplo, de a todo? los Reyes le regalaron 2 primeras ediciones de El Mundo es Ansi y Las Noches del Buen Retiro, de Pío Baroja. Y para la princesa y la infanta, para las niñas de la casa, la edición limitada, ilustrada, en color, por primera vez por el autor del Señor de los Anillos de Tolkien. Ah, mira, El Señor de los Anillos. Que es considerado uno de los mejores libros, 50 libros mejores editados de España. Sí. Increíble, Mirá. increíble. Bueno, le han regalado uno para cada una de las chicas. Por supuesto. Bien. Y en el recorrido también, bueno, la reina Leticia adquirió otros libros con tintes filosóficos. Bien. Intelectuales. Bien. Así que también se estuvo dando a conocer que le hicieron un reportaje de la cadena SER. Ah, mira. Y estuvo hablando también, bueno, de la radio, también de que a ella le gusta mucho lo que es la radio y los libros, ¿eh? Ah, mira, la radio y los libros. Y les tengo que contar algo. ¿Escucha radio la reina Leticia? Cuando se despierta, no dice que no usa alarma, que usa, dice no escucha, no se despierta con los sonidos, sino con la radio, porque quiere saber cómo va la vida. Claro. Entonces se despierta con voces. Ah, mira. Bueno, es decir que la radio la acompaña a la Un reina radio despertador Leticia. debe tener. Y sí, calculo que sí, para que... ser despertador, sí, un radio despertador. Un radio despertador, bueno, sí. La reina Leticia elige la radio para despertarse, así que como muchas personas, Como muchas personas, la verdad que sí, a veces dicen, no, que la radio no se escucha, no, sí, la radio se escucha, la verdad que sí, en el auto, o quizás, bueno, en este caso cuando se levantan también. Sí, realmente es así. Así que bueno, voy a comentar un poquito de moda. Bueno, por favor. Porque vamos a hablar del look de la reina Leticia para ir a la Feria del Libro, de vistió? Madrid. Vistió un abrigo de cuadros Vichy negro y blanco, que son los cuadrados que a veces algunos están más en color negro, otros son un poquito más grises, que son con los cuadraditos. También usó una blusa y pantalón negro, bolso con tachas. Mira. Me llama la atención porque las tachas hace tiempo no se estaban usando. Vamos a ver porque se deben estar implementando ahora en tendencia. Estaba pensando lo mismo. Primavera, verano, ya vamos nuevamente, señoras y señores. Vamos sacando el armario. Vamos viendo el armario, que las tachas se ve que están usándose de nuevo. ¿Cuántas carteras con tachas debemos de tener, no? Cada una ahí, alguna Hubo una época grande. que se usaba todo con tachas. Por eso. Sí, Así que bueno, vamos a ver qué nos espera. Hasta en los jeans. Hasta los jeans, sí, increíble. Y también estuvo con unos zapatos de tipo Mary Janes, que son de punta redondeada con el taco separado. Así que bueno, la reina de España estuvo en la Feria del Libro. Nosotras también, justo también ayer estuvimos, las Dipsa estuvieron en la Feria del Libro. Nos caminamos todos, señoras y señores. Si van, miren. Volvimos cansadísimas, no dábamos más, poco más los pies con vinagre porque no dábamos más. Cansadas pero felices. Sí, con una sonrisa increíble, la verdad que la pasamos súper. Si tienen la oportunidad de ir, miren, tienen hoy, mañana y el lunes 12, hasta las 10 de la noche, Están así que un horario amplio, la verdad. Para que vayan a disfrutar porque es increíble todo lo que hay. Y hay de todos los precios. Iba a decir eso, hay de todos los precios, hay un montón de promociones para estudiantes, para jubilados también, docentes. Así que aprovechen, vayan. Ayer escuchaba una señora que decía, jubilada y se estaba llevando como 5 libros. Sí. Porque estaba aprovechando los descuentos. Sí, grandes descuentos. Grandes descuentos. Sí. Y si llevan por cantidad, obviamente también, vieron que se llevan las promociones de 2 por tanto, 3 por tanto. La verdad que muy, muy buenos precios. Muy buenos precios y estuvimos conociendo también diferentes stands, el de la Junta de Galicia, con los libros ilustrados de las cantareiras, increíble. Ay, si tienen la oportunidad de ir al stand de la Junta de Galicia, hay unos libros de cantareiras, miren, con unas ilustraciones hermosas, la verdad que hermosas. Sí. Había gente que estaba preguntando que quería comprar los libros, porque claro, eran tan bonitos, pero bueno, ese stand puntualmente no vendía, ¿sí? Aparte libros en gallego, o sea, trajeron justamente para el stand, ¿no? Había gente que preguntaba para comprar, pero bueno, no es esta oportunidad. Y la verdad, para conocer, obviamente, sí. Y también, bueno, en los otros stands de otras editoriales había libros de diferentes países, claro, y en diferentes idiomas, Sí, de todo, la verdad, de todo. Y también estuvimos en una charla de poetas en lenguas cooficiales de España, ¿sí? Donde justamente estuvieron participando Leire Bilbao, estuvo Tamara Andrés y estuvo Luis García Montero, que es el director justamente del Instituto Cervantes, que vinieron especialmente para una conferencia acá en la rural de Buenos Aires, en la Feria del Libro. Ahí estuvimos en la sala Alfonsina Storni, estuvimos. Así que muy linda la charla, después vamos a estar compartiendo algunos momentos. Estén atentos a las redes sociales. Sí, obviamente. Hicieron un final, la verdad, muy, muy lindo, muy lindo. Recitaron algo en gallego.
este encuentro que, bueno, organizado por el Instituto Cervantes, la Embajada de España y el Centro Cultural de España en Buenos Aires. La verdad que estuvo fabuloso. Así que bueno, vamos a estar compartiéndolo y también, vayan a la Feria del Libro, miren, como la Reina con Leticia. Con zapatillas, con una botellita de agua para caminar. Sí. Así que bueno, vayan cómodos, Totalmente. Y vayan con tiempo porque la verdad que se recorre todo y se disfruta todo. Así es, así como la Reina Leticia recorrió, ustedes lo pueden hacer también, obviamente. Y ahora sí vamos con el top número 1 y vamos a hablar del rey Felipe VI porque esta semana comenzó en República Dominicana en audiencia con el presidente de Reynolds Foundation, que apoya y ayuda también a iniciativas en todo el mundo para el mejoramiento de la sociedad. También asistió en Santo Domingo al World Law Congress, que es con líderes mundiales, empresarios y estudiantes de derechos que estuvieron debatiendo temas interesantes de derechos humanos hasta inteligencia artificial. Ayer vi muchos libros que hablaban sobre inteligencia artificial. Ajá. Así que, y también estuvo inaugurando una universidad de la Romana que es entre España y República Dominicana. Bien. Así que importante estos días que estuve allí. Vamos a hablar también un poco de moda, porque el rey Felipe VI no se queda atrás con la moda. Sabemos que son los reyes del estilo, reyes de España. Últimamente se los ve vistiéndose. Sí, a uno de los eventos fue con una corbata de mariposas. ¿Corbata de mariposas? Sí, el traje diplomático, que es de rayas, y una corbata de mariposas, que es en honor también y de conmemoración a las hermanas Mirabal, de que también eran conocidas como las mariposas, los que están diciendo que hubo esa relación también como homenaje. Que unas hermanas que obviamente lucharon por el tema de la eliminación también de la mujer, de la violencia contra la mujer. Bueno, lamentablemente tuvieron un final terrible en un momento de dictadura allá en República Dominicana, pero bueno, eran llamadas las mariposas y muchos están diciendo que puede ser que el rey haya querido hacer un homenaje también a estas hermanas que lo dieron todo también por todo su pueblo y también por las mujeres. Claro, mira, bueno, bien, y el reconocimiento a través de una corbata que justamente, ¿no? Hablan con la moda, es como la reina Leticia, sabemos que a veces usa estas prendas que hacen conmemoración, hacen homenajes. Así es. A veces capaz que no lo pueden decir, pero usan algo que lo relaciona. Así es. Con el momento. Sí. Así que bueno, Mili, vamos con el bonus track. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a ir con el bonus track. Porque los reyes de España les trasladaron sus mejores deseos al flamante Papa León XIV. Claro. Su llamamiento a la paz nos inspira, nos alienta y recoge el deseo y sentir profundos del pueblo español. Lo que sí se está diciendo que la misa de inauguración todavía no hubo confirmación de los reyes de España. Obviamente que cuando se realice, unos días antes vamos a conocer si van a ir ellos o con una comisión española. Algunos dicen, estaría bueno que vaya la reina Leticia, el rey Felipe VI y la reina Sofía también, que obviamente van a muchos eventos grandes también que tienen que ver con la Iglesia Católica. Pero voy a hablar de algo, voy a hablar de protocolo. De protocolo. Si le digo privilège du blanc. Yo no tengo idea, pero el protocolo privilège du blanc es el privilegio de blanco, en el que permite a ciertas reinas católicas vestir de blanco en presencia del Papa. Mira. ¿Sí? En este caso, hay otras royals que no tienen acceso a este protocolo y deben de vestir de negro. Mira. Pero les tengo un dato, tanto la reina Leticia como la reina Sofía tienen acceso a poder vestir de blanco, junto a otras 5 reinas de casas reales de Bélgica, Luxemburgo y Mónaco, del que simboliza cercanía y fidelidad cuando se mantuvieron fieles a la Iglesia Católica, cuando otros reinos eligieron otras religiones, otras iglesias. Mira. Entonces, este privilegio du blanc, el privilegio de blanco, la primera en usar fue la reina Victoria Eugenia de España en una audiencia privada con Pío XI en 1923 y solamente, como dijimos, las reinas católicas lo pueden usar y en este caso vamos a ver si la reina Leticia elige ir con el privilegio du blanc. Es una elección por parte de la reina, digamos, ella elige. Sí, pero lo pueden usar porque en realidad se distingue de las otras monarquías. Claro, por eso mismo, se distingue. Sí. Es un privilegio de blanco que tienen que usar todo de blanco, obviamente, siguiendo los protocolos del tema de los largos, o sea, no pueden ir con una pollera corta, sino tienen que seguir, o sea, lo que es cerca de los talones, por abajo de las rodillas, sí. Claro, el protocolo hoy en día se actualiza un poco, pero bueno, hay algunas cosas que obviamente se mantienen por cuestión de figura, ¿no? De protocolo. Y de fidelidad, exactamente. Lo que están diciendo. Así que vamos a ver si en esta misa inaugural la reina Leticia decide usarlo, el privilegio du blanc, que queda divino. Ya lo usó, creo, con el Papa Francisco, cuando fue en una audiencia privada, sí, en una lo utilizó. Pero bueno,
Vamos a ver, vamos a esperar, porque obviamente... La semana que viene seguramente ya tendremos noticias sobre ya eso. vamos a tener noticias, Sí. pero les quería comentar un poquito de este protocolo. Está perfecto, así que bueno, ¿cómo era el protocolo? Privilege du Blanc. Privilege du Blanc, así que bueno, cuando haya algún evento, Privilege du Blanc, ahí ponen etiqueta. Ya veo que no se Vamos de blanco. Estilo de Privilege du Blanc, ¿eh? Totalmente, así que bueno, Belén, súper completo hoy, Súper completísimo en el día de hoy. La semana que viene más noticias de la realeza española. Hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, María Belén Dipsa con la realeza española. Recuerden que si quieren volver a escuchar la sección de realeza, ¿cómo pueden hacer? Lo pueden hacer a través de YouTube, colocan en el buscador El Sol de Nuestra España y se suscriben y también activen la campanita para que les llegue todos los contenidos, los programas completos, las secciones, entrevistas, para volver a disfrutar de lo que es El Sol de Nuestra España. Y en las redes sociales nos pueden encontrar como @somosesne. Sí, ahí está. Somos ESNE. Somos ESNE, que es la abreviatura del Sol de Nuestra España. Claro, somos el Sol de Nuestra España. Somos porque todos. Somos nosotros, ustedes que están ahí del otro lado también. Todos hacemos el Sol de Nuestra España. Así que los esperamos en la multiplataforma digital. Y recuerden que hoy estamos de sorteo, ¿eh? Ahora en minutos nada más. Ya está cerrando, participen. Se pueden llevar 2 entradas, una entrada por cada persona, para Sabor a España en lo que es la Sala Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires a las 20 horas. Una propuesta de Ópera Bis, ¿eh? Son los tenores del Teatro Colón. La van a pasar, miren, espectacular, porque es un repertorio español que hacen que todos terminamos cantando y bailando, ¿eh? Así que hoy, minutos antes que termine el programa, ya estamos haciendo el sorteo. Participen 11 36 76 6100. Repito, 11 36 76 6100. Si no, a través de Facebook e Instagram, nos buscan ahí y también pueden participar. Así que bueno, nos hemos pasado unos minutitos, unos cuantos minutos de las 12 del mediodía. Y bueno, vamos a hacer una tanda de la radio para seguir con más El Sol de Nuestra España. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Desde la noche en la que me dejaste, nada que yo me logré acostumbrar. ¿Cómo se vive sin tener tus besos? ¿Cómo se vive sin verte bailar? Cada mañana a mí me falta el aire, solo al despertarme te empiezo a soñar. Esto se ha vuelto eterno sin tus besos. Ay, 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 me acuesto sin tu boca y pienso, ay, 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 un beso como los que tú me das no hay. Y ya no aguanto más si no estás, si no estás, si no estás. Sigo deseando, ay, 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 no sé cómo vivir con ese, ay, ay, ay. Bailar esta bachata como ya no hay. Me muero por hacerlo y no estás, tú no estás, tú no estás. Lo que pasa contigo, que no me quieres como antes. Dime por qué mi castigo, si solo te di todo para ti. Y ya le dije a mis amigos que esto se acabó contigo, que no digan más tu nombre, que por algo tú te escondes. ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? Otra vez me está faltando el aire. Bien, amigos, así hemos arrancado esta segunda hora en esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal, aquí en Radio del Pueblo AM830 para todo el país. Hemos comenzado esta segunda hora con David Bisbal, el españolísimo David Bisbal, y esta versión de Ay, Ay, Ay. Bien, ahora sí, en El Sol de Nuestra España, edición federal, noticias y eventos de la colectividad hispano-argentina. Y por supuesto, toda la información también que proviene de nuestra madre patria. Tenemos que hablar un poco de lo que es la fiesta de San Isidro, la fiesta de San Isidro 2025, que ya se están preparando. Obviamente un momento muy especial, un trabajo muy especial, por cierto, porque arrancan ahora el próximo 15 de mayo haciendo galas de lo que es
es la hospitalidad y la identidad de Madrid, obviamente, y presentando esta cara festiva y realmente celebrando al patrón San Isidro Labrador. Así que próximo 15 de mayo ya está todo previsto para dar el arranque formal. Bueno, hablando de España y hablando de otras cosas, saben ustedes que esta semana, bueno, ya es de público conocimiento, el Vaticano tiene nuevo Papa, León XIV. Bueno, les cuento que el Papa León XIV, hombre muy ligado a Iberoamérica también, ha visitado España en varias ocasiones. La última la hizo hace menos de un año, para que lo tengan en cuenta. Obviamente recorrió distintos lugares, como Ávila, como Málaga, Valladolid, Bilbao, Oropesa, Palencia, León. Bueno, han recibido la visita justamente de lo que quien ahora es el Papa León XIV. Otro de los títulos también, y ahora que tenemos que hablar de Navarra, porque Navarra aprueba su segundo plan de acción exterior que busca un incremento de la relación con su ciudadanía en el exterior. Ya han aprobado esta semana, justamente el día miércoles, lo que es el pliego de las condiciones para el trabajo. Hemos compartido, en este caso, noticias y eventos de la colectividad hispano-argentina, pero ahora Miri Dirza brinda la siguiente información. Muy bien, vamos a ir con algunas noticias, claro que sí. Vamos a empezar con el espectáculo, si les parece, porque atención, ya llega Eurovisión 2025. Vieron que les estuvimos haciendo el caminito, como quien dice, empezamos con Benidorm en el mes de febrero. Bueno, ahora ya sabemos quién va a representar a España, es Melody, y justamente Melody ya se está preparando, está calentando motores. Miren, les voy a contar, una gran bata de cola, un body con 15.000 cristales, una actuación dividida en 3 actos y 2 vestuarios. La verdad que la va a romper totalmente Melody. Vamos a ver cómo se va a presentar, cómo la va a recibir el público de Suiza, porque recuerden que este año el país anfitrión es Suiza, justamente. Claro. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Recuerden que es del 13 al 17, ¿sí? De mayo. Ahora, ya la semana que viene. Exactamente. Así que primero vamos a tener las 2 primeras semifinales y el 17 de mayo ya es la final. Recuerden, Melody va a estar representando a España. Ella es parte del Big Five, porque lo que es Eurovisión tiene el Big Five, que lo representa Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. Entonces directamente pasa a la final, que es el 17 de mayo. Así que lo van a estar transmitiendo por el canal de YouTube de Eurovisión y lo vamos a poder disfrutar en todo el mundo en vivo y en directo. Así que ahí vamos a estar haciéndole el aguante a Melody como corresponde. Sabemos que acá en Argentina hay mucha seguidora del Eurovisión, Así es. Sí, la verdad que sí. Del Benidorm también, así que y de la Eurovisión, obviamente ya es un festival de la música de añares. Tiene una trayectoria. Así que bueno, ahora sí nos metemos de lleno en los eventos. Recuerden que el día 17 de mayo, de 12 a 17 horas, se está realizando este evento del Día das Letras Galegas 2025, que este año 2025 homenajea a las cantareiras y a la poesía popular. Así que para que lo tengan en cuenta, aquellos que quieran ir a disfrutar de esta gran fiesta, la entrada es libre y gratuita y se va a realizar en José Mármol 760 en Capital Federal, en la Sociedad Parroquial de Vedra. Muy bien. Para que lo tengan en cuenta, sí. Entrada libre y gratuita, 17 de mayo de 12 a 17 horas, José Mármol 760 en Capital Federal. Y ahora sí vamos también con otro evento, justamente, este es de la Semana das Letras Galegas, el domingo 18 de mayo, al otro día, a partir de las 13:15 horas, en la Asociación Centro Partido de Carballiño, en Juan Carlos Cruz, 1361, en Vicente López, porque están preparando también una gran fiesta, un almuerzo junto al escritor y profesor Pablo Nogueira Campo. Una entrada de pinchos variados, el menú que es callos a lo carballiño. Así es. Riquísimos totalmente ahí. Hay opcional también como plato. Sí, hay opcional para aquellos que gustan otro menú. Puede ser canelones de verdura o bondiola con papas, el postre de helado, café, va a haber queimada. La queimada, bien. Atención, perfecto. sí. Bien. Y todo de la mano de María Silvana Reynoso ahí, que ya la pueden estar contactando, atención, para reservar sus entradas. Deben de quedar algunos lugares. Apúrense. Apúrense. Sí. Se pueden comunicar al 11 49 40 18 50. Repito, 11 49 40 18 50. Semana das Letras Galegas en la Asociación Centro Partido de Carballiño, domingo 18 de mayo, 13:15 horas.
este almuerzo junto al escritor y profesor Pablo Nogueira Campo. Para no perdérselo, así que hay que apurarse para poder adquirir las tarjetas. ¿Qué más, Mili, por favor? Muy bien, bueno, y ahora nos vamos al 24 de mayo, porque atención, se viene una gran peña en el Centro Galicia de Buenos Aires. Aquellos que quieran disfrutar lo pueden hacer, una gran peña donde va a haber danzas folclóricas, tradicionales, una proyección, una gran fiesta, la verdad, a partir de las 19:30 horas, repito, en el Centro Galicia de Buenos Aires. Bien. Aquellos que quieran contactarse directamente a través de las redes sociales y pueden ir directamente, para aquellos que estén interesados. Y ahora viajamos a Mendoza, porque el Centro Navarro de Mendoza, atención, está preparando una noche de tapas y pinchos. Ah, bien, perfecto. Así que el 24 de mayo a partir de las 21 horas, una cena, más postre, más bebida, una gran fiesta están preparando ahí nuestros amigos del Centro Navarro Mendoza, que los tuvimos en un momento. Lo tuvimos acá en el programa. Sí, así que en la calle Rioja 553, en la ciudad de Mendoza, donde tienen la institución, y aquellos que quieran ir, o que quizás están cerca por ahí, quizás algunos que estén viajando también, ¿por qué no? Puede ser, pueden reservar sus lugares al 261-7091-53. Repito, 261-7091-53, y si no, a través de las redes sociales del Centro Navarro de Mendoza. Bien, perfecto. ¿Qué más, Emily? Muy bien, y ahora nos vamos para Lanús. Vamos a ir para Lanús porque el Centro Asturiano de Lanús, atención, está preparando la gran fiesta asturiana. Así es. El próximo domingo 25 de mayo a las 12:30 horas. Así que es en el Centro Asturiano de Lanús, que está ubicado en Avenida Sarmiento 1384 en Lanús Este. Así es. ¿Sí? Así que en Lanús Este, Avenida Sarmiento 1384, Centro Asturiano de Lanús, la gran fiesta asturiana, donde obviamente va a estar el conjunto Pelayo, la banda de gaitas, un conjunto folclórico, una gran fiesta también, están preparando, va a haber hasta bachata y tango. Así Mira que vos. miren, para que puedan disfrutar todos los ritmos. Perdón que te interrumpo. El conjunto folclórico Silvania del Centro Asturiano de La Plata, una gran institución allá en la ciudad de las Diagonales. Así es. Así que van a poder disfrutar de fabada, canilla libre, música, baile y sorteos. Pueden ir reservando sus lugares. Recuerden que es el número 11 22 90 32 92. Repito, 11 22 90 32 92. Bien, perfecto. ¿Qué más, Mili, para comentarnos? Y vamos a viajar ahora sí. Miren, nos vamos de Mendoza a Lanús, nos vamos a Mar del Plata con la Unión Aragonesa de Mar del Plata, porque también el 25 de mayo está preparando una gran fiesta con copa de espera, paella, pastelitos, café, bebida, también un espectáculo con la agrupación de la Casa de Folclore, el coro, conjunto de baile, rondalla. La verdad que, miren, están tirando la casa por la ventana el 25 de mayo. Es la fiesta patria de nuestra Argentina. Sí, claro así que para sí. Eso. Así que 25 de mayo a partir de las 13 horas en Hipólito Yrigoyen 3077 en Mar del Plata. En la Ciudad Feliz, perfecto. Así es, en la Ciudad Feliz. Bien, correcto. Así que, muy bien. Y vamos a cerrar con atención porque el Centro Cultural del Partido de la Estrada está invitando a la Fiesta del Salmón. ¿Cómo escuchan? La Fiesta del Salmón el próximo 25 de mayo también a partir de las 12:30 horas. Aquellos que quieran ir haciendo sus reservas lo pueden hacer, se pueden comunicar directamente con la institución, sino a través de las redes sociales. En el Centro Cultural Partido de la Estrada, que está ubicado en México 2849, Capital Federal. Y recordemos que José Manuel Besteiro, presidente de la Estrada, esta semana allá en Galicia está recibiendo el premio Salmón de Oro. Así también, es. Así que vamos a pasar el número de teléfono 11 54 08 8597. Bien, perfecto entonces. Si no tomaron nota, nos llaman al programa que con todo gusto le brindamos mayor información al respecto. Señoras y señores, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, hemos compartido y disfrutado noticias y eventos de la colectividad hispano-argentina. Vamos que venimos. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina.
Bien, amigos, así llega el momento de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que preside Emilce Arroyo Pastor. Le mandamos un cariño enorme a Emilce, lo mismo también a Néstor Seijas, el vicepresidente de la Federación, y este momento que justamente tiene que ver con todas las actividades a nivel federal que lleva justamente Castilla y León acá en el territorio argentino. Y justamente la Federación invita a ustedes a participar de lo que es la formación del Grupo Castañuelas, con un objetivo que es integrar el aprendizaje de este instrumento a todo aquel que se adhiera a la cultura castellano-leonesa en el territorio nacional, donde la actividad es gratuita, sin límites de edad. Los encuentros se realizan por Google Meet, los días viernes a las 15 horas, así que para que lo tengan en cuenta, información que quieren recibir a través de este correo electrónico, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Reitero, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar, o a este teléfono los días miércoles y jueves, horario de 9 a 17, que está allí la Secretaría de la Federación, que es este número, 4431 4121. Reitero, 4431 4121. Recuerden, aquellos que llamen desde el interior del país, el prefijo 011. Estamos 011 44 31 4121. Recuerden, miércoles y jueves, 9 a 17 horas, y también el mail federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Bien, en otro orden de cosas les quiero contar que continúa el taller de teatro raíces que se dictan todos los días viernes, como por ejemplo ayer, de 19 a 21, en el Centro Zamorano de Buenos Aires, donde los interesados pueden asistir ese mismo día, los viernes, en este horario, de 19 a 21, sin inscripción previa. La dirección, recuerden, es Pasco 1358, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Para consultas, pueden meterse en la página web de la Federación, lo pueden hacer, o también llamar a la Secretaría, para que lo tengan en cuenta. No obstante, un teléfono 11 6007 4469, 11 6007 4469, si no nos llaman a nosotros, que se lo damos nuevamente por línea privada. Otro tema, justamente desde el día de ayer y hasta el próximo 15 de mayo se va a llevar a cabo justamente en la ciudad de Valladolid lo que es el curso de liderazgo destinado a los jóvenes y a los dirigentes que se encuentran en el grupo de Orígenes. Esto para luego continuar en Burgos e integrar lo que va a ser el tercer Congreso de Dirigentes los días 16 al 18 de mayo inclusive. Ya después tendremos tiempo para estar un poco más en contacto con nuestros dirigentes también y con integrantes de la Federación para que nos comenten cómo se ha llevado adelante, ¿no es cierto?, esta propuesta tan importante para los jóvenes y dirigentes, y lo que es en línea general el Congreso de Dirigentes en su tercera edición. Bien, otro tema. Les cuento que está el tema que tiene que ver con los seminarios de artesanías salmantinas, y donde justamente el Centro Salamanca realiza este homenaje a las espigadoras del centeno de Armuña y Robledo. Recordarán ustedes que hace unos días atrás estuvimos hablando con Graciela Lafroche, de Cultura, justamente, que lleva adelante en el Centro Salamanca, y hablamos de las mujeres salmantinas que con sus manos tejieron esa tradición, trenzando la paja de centeno para poder crear gorras, sombreros únicos. Así que bueno, les voy comentando para que lo tengan en cuenta, ya lo que nos han llamado acá al programa, que el seminario de abanicos es el día 17 de mayo de 16 a 19. Reitero, seminario de abanicos el día 17, el próximo sábado, de 16 a 19 horas. Y luego el seminario de sombreros y de gorras va a ser el 31 de este mes, de 16 a 19 horas. Todo esto para que lo tengan en cuenta. Las guías de las maestras María Eugenia Sandín y Soledad Juan
Va a estar obviamente la contextualización a cargo cultural de Graciela Lafroche, así que bueno, para que celebren y disfruten de estas raíces salmantinas, lo que es el arte y la historia. Cualquier cosa nos llaman al programa, le damos por línea privada el contacto para que se puedan anotar, inscribir. Hay una previa inscripción, es totalmente gratuito, pero hay que inscribirse si quieren ir al seminario de abanicos o al seminario sombreros y gorras. ¿Saben por qué? Porque se les va a brindar materiales para que puedan trabajar con sus manos aquellos que estén interesados. Así que conviene que lo tengan en cuenta. La dirección, Avenida Independencia 2540, aquí en Capital Federal, donde funciona el Centro Salamanca de Buenos Aires. Otro tema. El 8 de junio, el mes que viene, y a la hora 13, se va a celebrar un nuevo aniversario del Centro Zamorano de Buenos Aires. Justamente el aniversario número 102, donde el menú va a consistir en fiambres con ensalada rusa, va a haber paella zamorana, va a haber postre helado, bebidas libres. La musicalización estará a cargo de un DJ, Dice DJ, y también la presencia estelar de un cantante lírico, Leonardo Mena, un gran cantante sin lugar a dudas. El valor de la entrada para los socios ya está disponible, 30.000 la serie, invitados 32.000. Para reservas les voy a dar un teléfono, el de la Secretaría, 4-306-4900. Reitero, 4-306-4900. También hay un mail que es centrozamoranodebuenosaires@gmail.com. Reitero, centrozamoranodebuenosaires@gmail.com. Si ya se quieren ir anotando, o llaman a la Secretaría 4-306-4900 o nos llaman al programa que en forma privada les damos el alias para que hagan la transferencia y poder estar presentes en el almuerzo de los 102 años justamente del Centro Zamorano de Buenos Aires. Recuerden la dirección de la institución: Pasco 1358. Pasco, a una cuadrita y media de Avenida San Juan. Bien, ahora amigos, vamos a ir con la música genuina de Castilla y León. Vamos a ir con este grupo de Zamora, originado en Zamora ya por el 2011 y siguen trabajando. Se trata de una banda del género folclórico formada, como les decía, en el 2011, conocidos por introducir un mundo de folclore muy especial, un nuevo modelo en interpretar lo que es la música tradicional, lo que es un respeto a las fuentes, también, y lo que es lo genuino del folclore castellano y leonés. Así que vamos a disfrutar, en este caso, de esta versión folclórica de Ringo Rango, Ringo Rango, en esta versión tan particular de este tema. Vayan bailando. Ese es el título y así lo compartimos en este momento que viene de la mano de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. La música con Ringo Rango. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española.
Bien, amigos, aquí estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país. Y como es edición federal nuestro programa, nos vamos a la provincia de San Luis. ¿Saben por qué? Porque allí justamente lo tuvimos la vez pasada a José Pico, justamente el presidente de la institución allá en San Luis. Pero ahora nos vamos nuevamente a San Luis Capital, porque hay una segunda edición de España en San Luis. Esto que tiene que ver con un espectáculo y tablao con músicos en vivo, concursos de danzas española y flamenco, para el próximo sábado 17 de mayo. Y la tenemos justamente en línea a quien es la profe en este caso, que es Paula Valmillana. Paula, muy buen mediodía en este sábado. Oscar te saluda. ¿Cómo estás? Hola Oscar, mucho gusto. Muchísimas gracias por este espacio y por tenernos en cuenta. Bueno, yo destacaba justamente la figura de José como presidente de la institución también, pero bueno, tengo entendido, pues tú estás como profesora también, que están preparando algo muy interesante para el próximo 17 de mayo, que es espectáculo, pero también gastronomía, en lo que es en un lugar bellísimo allí en la provincia de San Luis. Contanos de qué se trata, por favor. Bien, este año estamos haciendo España en San Luis, segunda edición, que es un ciclo de danzas españolas y gastronomía española que se da con una intención de que abarque por lo menos todo el territorio puntano, todo el territorio de la provincia. Sí. Se dictan cursos por la mañana en el Centro Cultural Puente Blanco, cursos de introducción a la danza gallega, danza estilizada y finalizando un curso de flamenco por alegrías y lenguaje de tablao. Y después a la noche hacemos un cierre de este ciclo, un gran cierre en el Hotel Dos Venados, en el Salón Dorado, sí, donde ahí combinamos danza y gastronomía, ajá, con una primera parte de un espectáculo que tuvo su debut ahí en el Casal de Cataluña, en su momento ahí en Buenos Aires, sí, que es Noche en los Jardines de España, sí, que nos hace un recorrido por diversas regiones de España, como por ejemplo va a haber baile vasco, va a haber aragonés, va a haber madrileño, gallego y andaluz también, pero en este caso está recogido desde las 4 áreas de la danza española: claro, estilizada, escuela bolera, folclore o regional, sí, y flamenco. Pero bien lo que están llevando allí en San Luis. Así que bueno, y ya lo tienen previsto para el próximo sábado 17. El horario, por favor, contame. Es el sábado 17 de mayo, a las 21 horas es la apertura de puertas. Ah, bien. Y algo que me quedó es sí, que después de ese fragmento sí, va a estar un tablao con música cante y baile en vivo. En bien, este caso son de artistas mendocinos que bueno, nos acompañan. Y el bailaor, sí, Maximiliano Vergara, si bien él es mendocino, hoy en día vive y trabaja de la danza, sí, en Sevilla, España. Ah, excelente, excelente. Bueno, contame algo de la gastronomía. ¿Qué va a haber? ¿Platos típicos? ¿Va a haber tragos para poder disfrutar esa noche? Contanos un poco, por favor. Va a haber un poco de todo, con una idea de poder abordar a aquellos que les gusta el marisco a través de una paella, o por ejemplo tapas, sí, gazpacho, algún rebujito dando vueltas. Bien. Y por supuesto siempre hay alguna opción para aquellos que no les gusta ese tipo de sabores. Y por lo que veo en la opción, hay menú también apto para celíacos y opciones para los que no gustan de mariscos. Es así, ¿no es cierto? Es así. La idea es que cualquiera que le guste de la danza española y de la cultura pueda disfrutarlo a su manera, ya sea adaptando los menús sin TAC, sí, y para aquellos que son veganos o vegetarianos también hay opciones. Excelente, excelente. Así que bueno, amigos, aquellos que nos escuchan por la web de la emisora, por el aire de la radio, pero por la web de la emisora y por la multiplataforma digital que tenemos nosotros a través de MIBE Producciones, sábado 17 de mayo, hora 21, en San Luis Capital,
España en San Luis, segunda edición, cursos de danza española y flamenco, espectáculo y tablao con músicos en vivo, también una excelente gastronomía realmente para disfrutarlo en esa noche. Para información y consultas, aquellos que nos escuchan desde el interior del país, en la zona puntana o alrededores, 11 50 48 06 41. Reitero, 11 50 48 06 41. Así que bueno, me parece excelente esta propuesta del Club Sociedad Española allá en la provincia de San Luis. Así que bueno, Paula, yo te quiero agradecer estos minutitos en el programa. Quiero que le mandes un gran abrazo a José Pico, que es presidente justamente de la institución, que es vicecónsul justamente de España allí en San Luis. Y nos estaremos viendo en cualquier momento, Paula, ¿eh? Así es, pero muchísimas gracias y los esperamos con los brazos abiertos. Será un gusto, un cariño enorme a la distancia. Gracias, Paula, por estar con nosotros. Vale. Gracias. Muchas gracias. Hasta Gracias luego. a vos, gracias. Así charlamos con Paula Valmillana. Amigos, esto es El Sol de Nuestra España, edición federal. Ahora vamos a continuarlo de esta manera. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El Correntino, pizzas, empanadas, tamales, humitas, 100% artesanal. El Correntino, Tucumán 489, Marcelo de Alvear 997, Delivery 5194-5771. Instagram, Pizzería El Correntino. El Correntino, trayendo sabores originales. Esto es El Sol de Nuestra España. Bien, amigos, acá estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país. Y recorremos todo el país, claro que sí. Recién nos habíamos ido a la provincia de San Luis con una nota muy linda realmente y recorremos todo lo que es la República Argentina porque somos federales. Pero también federal es la información del tránsito en el transporte nacional con nuestro embajador del tránsito, del transporte, que es Ernesto Arriaga. Hola, Arriaga, buen mediodía. Arriaguita, ¿cómo vamos? ¿Cómo está mi amigo y profe de equipo? Muy bien, estamos realmente
pensando en todo lo que hace al turismo argentino, que es bárbaro, y a toda la productividad que da el turismo en nuestro país. Es extraordinario, porque realmente todo el mundo viene a Argentina y quedan maravillados. ¿Sabes lo que es maravillados? Sí. La cuesta de Miranda, 3.000 metros de altura. No te podés imaginar lo que es Tierra Colorada en La Rioja. De Villa Unión a ¿cómo se llama? Chilecito. Sí. No sabés lo que es, hermano. Paramos con el motorhome varias veces y ¿qué habla la gente? Todo extranjero. Chinos, japoneses. Yanquis, alemanes y japoneses. Impresionante. Mira, yo te digo sabemos el país que tenemos. Yo te digo una cosa, yo a veces esto lo charlo con un amigo en lo personal, que es el periodista y locutor Agustín Álvarez Parisi, que le hace Viajando por Argentina, y recorre todo el país, Agustín, y me comenta... Despacito, Nina. Muy bien, llámala, que no se escape, Estamos en vivo e indirecto con Arriaga. Sí, perfecto. No, tranquilo. Entonces, y yo, Agustín Álvarez Parisi, me comenta, Viajando por Argentina, Oscar, las bellezas que tiene nuestro país, bueno, realmente son formidables y es para recorrerlo de punta a punta, sin lugar a dudas, ¿eh? Sí, es increíble. Y te digo una cosa. Sí. Los argentinos no se dan cuenta lo que tenemos. Exacto, es cierto. Exacto. Escúchame, la ruta más transitada de la Argentina por lo que es el turismo, ¿es la ruta 40? Sí. ¿Es así, Arriaga? No, para. La ruta número... Sí. La ruta número 1 del país es la ruta 9. La 9. La Panamericana, sí. Que va del Congreso Nacional aquí a acá. Sí, bien. Porque va primero a Rosario, a Córdoba, sí. Salta, Jujuy, Tucumán, sí. Santiago, todo, ¿sí? La ruta era más transitable. Bien. Ahora, la ruta más divina, escénica que viene en todo el mundo es la ruta 40, que va de Santa Cruz a la Quiaca, sí. Y va todo, es la columna vertebral de la Argentina. Sí, bien. Porque va por la montaña. Ahora, todo el mundo y todos los extranjeros quieren ir a las 40. Claro. Pero la más transitada, hay lugares donde hay 15 autos por día. Claro, seguro. Y la ruta 9 tiene 7.000 autos por día, porque es la que el que va al puerto, la que va al puerto de Rosario, claro. La que va a todos lados. Pero como decimos, la ruta 40, la más querida y más transitada para los extranjeros. Hay que conocer la Argentina, que es tan bonita, que tiene escenarios naturales, que no se ven en otros lados. Hay mucha gente de afuera también. Pero claro, todo el mundo. Sí. En la ruta 40 andan en bicicleta, en moto, en auto. Había un hombre que andaba el otro día, yo no podía creer. Sí. Quieren imitar, hay cosas que no se puede creer en Argentina. Sí. Es extraordinaria. Al loco la carretilla, el vasco. Ah, mira vos. Sí. ¿Vos sabés quién es el loco la carretilla? Sí, señor. Hemos comentado la historia acá en el programa. Sí, señor, es cierto. El hombre que salió de Piedrabuena, de Santa Cruz, sí. hasta Buenos Aires, lo saludó el presidente con una carretilla, un vasco loco que quería llegar. Sí. Loco no. Vasco, y después fue a Misiones y se quedó a vivir en Misiones. Exacto. Bueno, ahora quieren imitar, hacer el loco, no el vasco, el loco la carretilla, la ruta 40, de la Quiaca a Santa Cruz. Mira vos. 5.216 kilómetros. ¿Vos te imaginás? En carretilla que llevar. En la carretilla llevan la carpa, la comida, todo. Claro. Hay que bancarse. Sí. Te digo, esto es para una serie o una película. Lo vamos a hablar en otro momento, es una Arriaga. Una película. Sí. El vasco de la carretilla. ¿Qué sé yo? Inventamos. El vasco de la carretilla. Sí. Salió en invierno, escarrechó, lo internaron 4 veces en los hospitales de Ruta 3. Sí. Está para una película. Exactamente. Bueno, la carretilla está en el Museo de Luján. Mira vos, qué bueno. No sabía. Mira, le estamos contando esto. Sí. Bueno, bien. Bueno, escuchame una cosa. ¿Cómo están las rutas del país? ¿Tranquilo todo? ¿Formal? ¿Normal? Tranquilo. Lástima el choque que salía en todos los canales de televisión, en 4 canales de televisión. Sí. Que todo el mundo llamó, y salí en la famosa Cadena 3. En Cadena 3 de Córdoba, que escuchame, inauguraron... No, claro, pero Cadena 3 tiene 150 radios en todo el país. Escuchame, tengo algunos muchachos amigos allá en la Cadena 3 de Córdoba. Sí. Ahora inauguraron los nuevos estudios con una tecnología
Espectacular. Impresionante. Espectacular. Hoy estaba en una cuesta de Miranda, había una FM, y nadie me escuchó en una FM de la cuesta de Miranda por Cadena 3. Sí, espectacular. No, bueno, el choque fue así, perdón. Sí. Venía un micro de la empresa Sierras Cordobesas Sí. a Retiro de Córdoba. Sí. No se sabe por qué, ahí están buscando el por qué, me parece que va a saltar el por qué, el cansancio. Sí. De repente pegó el volantazo y volcó a 90 kilómetros por hora. O sea, lo que es 90, 48 pasajeros, volcar a 90 kilómetros por hora. ¿Vos sabés lo que es eso? Terrible. Bueno, 10 heridos al hospital de Capitán Sarmiento. Claro. 40 personas que la tuvo que sacar la policía y los bomberos porque no podían sacarlo del micro. Porque volcó muy fuerte. Sí. Entiendo. Aquí era un micro y después tardaron media hora en sacarlos a todos. Claro. Por suerte no se incendió porque si no mueren todo calcinado. No, más bien. Pero bueno, eso fue de la mañana temprano. Sí. Ya está liberada la ruta, hace un ratito sacaron el micro a un costado. Ajá, sí. Pero hay dos teorías. Sí. Un camión se vino de frente, pegó el volantazo, o se durmió y cuando quiso despertarse ya era tarde. Claro, ya era tarde, exactamente. Bueno, terrible. Así que, bueno, Arriaga, antes de pasar a otro tema, y le quiero mandar un saludo a la gente de Cadena 3 de Córdoba, porque hace un tiempo teníamos un gran locutor y periodista, un hombre que tuve oportunidad de conocer, charlar muchas veces, que ya no está entre nosotros, una de las almas maters de allí de Cadena 3. Pero, bueno, ¿cómo están en este caso? ¿Quién era el amigo ese? ¿Mario? Mario, exactamente. Mario, un genio. Totalmente. Genio. Marito, un genio. Realmente, o sea, por eso. El periodista número 1 del país. Sí. Lo recuerdo con mucho cariño. Hemos charlado muchas veces con Mario, realmente. Así que, pero bueno, escúchame, Arriaga, te pregunto. Aeropuertos y trenes, todo tranquilo, ¿no es cierto? Aeroparque de 6 opera con normalidad, la General Paz con pequeñas demoras, y la ruta tan tranquila en el fin de semana largo. Sí. Por favor, utilizar el cinturón de seguridad. Sí. Tener seguro y hacer la BTV. Bien. Si tenés patente 5 o la tenés vencida, sí. El día lunes de 8 a 18 te metes en internet, pedís turno, la pagás y vas y en 15 minutos salís. Perfecto. BTV y cierran ahora a la 1 de la tarde y abren el día lunes, ¿es así, no es cierto? Sí, señor, y decirle a mi amigo de la costa que no se gaste, porque hoy gana Boca. Esperemos, ojalá. Y hoy gana Independiente. Ah, bueno, está bien. Ahora le voy a preguntar al amigo de la costa que ya está conectado, ¿no? ¿Está conectado? Pará, decile. Sí. Pero después juega Independiente Boca. Chau, Boquita. Bueno, después ahí profundizamos en el tema. Arriaga, desde el norte argentino. Muy buen fin de semana. Fium para vos y para María, Arriaga. Igualmente a todo el equipo. Y por favor, cinturón sea colocado, seguro y BTV al día. Viajá tranquilo y sé feliz. Y viajá con Arriaga siempre seguro. Abrazo grande, Arriaguita. Fium. Chau. Saludos a todo el equipo. Gracias, querido, gracias. Abrazo grande. Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino, señoras y señores, como siempre aquí en el programa. Bueno, rapidito nos vamos a ir conectando ya con Robertito La Rosa, nuestro embajador de la costa atlántica, como digo yo. Lo vamos a nombrar embajador de la costa atlántica, La Rosa. ¿Ya está? ¿Lo tenemos en línea? ¿Ya? Ya está en línea. Pero qué rápido. Bueno, rapidito, Mili. ¿Qué tenemos rápido? Que lo tenemos a La Rosa porque tenemos fútbol y del bueno para este fin de semana. Vamos. Sí, porque mire, mientras estábamos hablando con Ernesto Arriaga, fuimos haciendo el sorteo. Atención, porque ya tenemos ganadoras. Atención, Azucena de Belgrano, documento terminado en 236. Repito, Azucena de Belgrano, documento terminado en 236. Y Gabriela 0202100 se comunicó por Instagram, ¿sí? Así que tenemos Azucena por teléfono y Gabriela por Instagram, @Gabriela 0202100. Por favor, que se comuniquen antes de finalizar el programa. Ya vuelvo a repetir las líneas de teléfono. Bueno, lo digo ahora, 11 36 76 6100, que se comuniquen antes de las 6 de la tarde del día de hoy, por favor, porque así podemos tomarle bien los datos. Así que felicitaciones a Azucena y Gabriela, se llevó una entrada a cada una. Y también José Mamana, junto a Alicia, nos estuvieron enviando esta información, porque mañana es el Día de la Virgen de los Desamparados y hay una misa en la parroquia San Nicolás de Bari, en Avenida Santa Fe al 1300, a las 10:30 de la mañana, y va a estar la gente con el coro de Amigos de la Zarzuela. Así que luego en el Centro Valenciano
van a estar haciendo una gran paella, así que más que invitados para que puedan asistir. Paella y para todos, claro. Totalmente, así que le mandamos, chiste, pero bueno, sí, no le mandamos siempre un beso enorme a Alicia y a José, que siempre nos acompañan. Bueno, perfecto, perfecto. Gracias, Mili. Entonces, le quiero mandar antes que nada un saludo a Lorenzo desde la costa atlántica que nos está escuchando, a Lorenzo. Pero ya hablando de costa atlántica, lo tengo en línea a nuestro embajador del deporte argentino que me va a hablar un poco del fútbol y hablemos algo de Colapinto. Hola, Roberto La Rosa, buen mediodía. Robert, ¿cómo vamos? Hola, ¿qué tal, Cacho? ¿Cómo estás? El gustazo enorme de estar con vos y con toda la audiencia. Lindo, 15 grados de temperatura aquí en la costa, un mediodía realmente que está fresquito, pero realmente está muy lindo. Bueno, Roberto La Rosa lo venía anticipando, Franco Colapinto, y así pasó, Roberto. Sí, por suerte, después de lo que pasó con Jan Dohan el otro día en la última competencia, donde apenas pudo dar una vuelta y media en lo que fue el circuito de Miami, este fin de semana que viene tendremos la posibilidad de la vuelta de Colapinto. Se dice que por lo menos va a estar 5 competencias al bordo en el Alpine. Y bueno, habrá que tener en cuenta todo esto. Briatore ha asumido la responsabilidad máxima del equipo y le da la posibilidad al argentino de lo que se viene, ¿no? Que está causando bastante buena impresión en lo de siempre, ¿no? En las redes sociales, en la motivación de la Fórmula 1. Cuando la Fórmula 1 se hace rígida, realmente Colapinto le da un aire bastante especial a lo que significa esta vuelta. Habrá que ver y habrá que pensar y habrá que hablar con él para pensar que hay que ir de menor a mayor en un auto que realmente no camina y un Colapinto que es realmente mucho más rápido como piloto, ¿no? Claro que sí, va a comenzar la carrera el próximo domingo a las 10 de la mañana en el Autódromo Enzo Edino Ferrari, el Imola tan conocido por todos. Así que bueno, un buen trabajo realmente de este argentino en lo que tiene que ver justamente, mirá qué coincidencia, es el día de la escarapela, ¿eh? Así que qué mejor que en el día de la escarapela, mi querido Roberto La Rosa, nuestro argentino con nuestros colores se ve adelante un buen papel en este debut, digamos así un poco lo que tiene que ver ya como titular, ¿no es cierto?, en estas carreras. Sí, en Italia donde habrá realmente algunas cosas importantes, porque también va a ser la primera vez que va a estar el Papa en los domingos dando misa. Bueno, algo muy especial, ¿no?, en lo que significa lo de Italia, y bueno, elecciones acá, creo que hay un super domingo, me parece, ¿no? Sí, lo que viene el fin de semana, ¿no? Escúchame, hablando de papas, y te llevo al fútbol, directamente a los octavos de final de la Liga. Hablando de papas, que nuestro Papa Francisco era fanático de San Lorenzo, ahora en un ratito, a las 14, San Lorenzo en su cancha, en el nuevo gasómetro, enfrenta a Tigre. Lindo partidito realmente para hoy, Roberto, ¿eh? Sí, porque hay partidos muy interesantes y porque especialmente también están los equipos grandes con muchos chicos que han clasificado en esto que significa el mata-mata, por supuesto, aquellos que han estado a lo largo de lo que fue el torneo mucho más arriba en cuanto a la tabla son los que tienen la prioridad en caso de seguir, tener presencia como locales en lo que significa el partido. Así que me parece realmente muy interesante, muy lindo, y habrá que ver qué pasa con esta alternativa de una definición que pocas veces se realiza en el fútbol argentino, de estos partidos de ida simplemente, y bueno, esto que tiene que ver con el fútbol. Quiero dejarme un párrafo muy, muy chiquito de lo que significó la semana en cuanto a las copas internacionales, ¿no? En la Libertadores y en la Conmebol. Sí. Lo que yo digo, aún teniendo un torneo que lúcidamente no es bueno, porque no vemos grandes partidos, nos damos cuenta que el fútbol argentino es el más complicado, no solamente de la región, te diría hasta del mundo. Y fíjate lo que ha pasado también, que es la diferencia de dinámica que tiene el juego, que los equipos argentinos ahora van afuera y también golean a los equipos de esta parte del continente, ¿no? Claro que sí, hasta inclusive Castillo, segundo Castillo, con su look no pudo revertir los goles de River, ¿no es cierto?, frente al Barcelona de Guayaquil. ¿Cómo te ves vos con un traje así como el de algo Animal Print, una cosa así por el estilo, Roberto? Con tu pelo entrecanoso, con tu pelo entrecanoso, papá. Algo salido de noche, pero no me veo con esa pincha, la verdad no es mi estilo, no es mi estilo sí. de ese, porque es un felino, es un felino morocho ahí con ese traje Animal Print, una cosa tremenda, ¿no? En el fútbol. Decir que hasta ahora ha parecido gracioso, ¿no? Sí, pero vos, escúchame, vos fijate si un técnico de los nuestros en el fútbol de ascenso
qué sé yo, va a la cancha de Victoriano Arena o de San Telmo con esa pincha. Más madera. ¿Sabe cómo queda? Sí, escúchame, acá la producción me está mandando, acá la producción son de terror, te aviso, tanto Milagro como Belén. Me ponen, mandamos a hacer trajes para los tres. Vos, por yo, ¿no? Arriaga y Robertito La Rosa. Roberto, podremos ser los tres chiflados, perfectamente bien. ¿Qué te parece? Vos con Arriaga y yo. Ojo, yo alguna vez, ya te dije, Cacho, que yo alguna vez fui gato en el show de Leo y Lío, así que no te voy a tener problema. Eso es solo otra cosa. ¿No? Escúchame. No es para los chicos, es para los grandes. Salimos por los barrios. Escúchame, salimos por los barrios y la costa atlántica, pasamos la gorrita, nos llenamos de plata, eso seguro, pasamos la moneda. Así que... No quiero pensar si arrimamos la calle Gallo en Cocodrilo. No, déjalo ahí. Bueno, escúchame. Ahora a la tarde, bueno, tenemos Central Estudiante, después Racing Platense, Boca Lanús, qué lindos partidos para esta tarde y tarde-noche. Son buenos. Sí. Son buenos, son partidos realmente muy interesantes y que conllevan a esta posibilidad de que hoy el que le erra un poquito al partido, lamentablemente se queda fuera, ¿no? Eso es lo emocionante, ¿no? Exactamente, y veo también partidos interesantes, que Huracán, por ejemplo, mañana a la noche frente a Riestra, qué buen partido, y River Barracas el día lunes, pero Argentinos también hoy frente a Instituto de Córdoba, que está en la tabla de posiciones, en este caso, en lo que tiene que corresponder a este sector, ¿es así, no, Roberto? Sí, a mí me gusta cómo juega Argentino. Realmente es un equipo muy práctico, con muchos chicos, con un técnico que nada que ver con el ecuatoriano. Pasa casi desapercibido Nico Díez en lo que significa esto de estos técnicos vedettes. Ajá. Escúchame, Robert, ¿cómo anda el municipio de General Lavalle, querido? Muy corto, Cacho. Simplemente se está organizando todo 7 y 8 de junio, una fiesta realmente pero muy importante, la fiesta de la torta negra aquí en General Lavalle, que tiene, por supuesto, una gran tradición, ¿no? Que tuvimos a la panadería del pueblo, la que lleva el nombre de esta radio, justamente. Así que bueno. Casualmente que es un lugar emblemático y es parte fundamental de lo que es esta fiesta. Claro que sí. Bueno, Robertito, te voy liberando y si te parece nos reencontramos el sábado que viene. Después de la tarde te llamo cuando me voy a hacer el Boca Lanús que me corresponde hoy en la colega Belgrano. ¿Te parece, Robert? Abrazo, Cacho, seguro lo mejor y buena semana para todos. Abrazo grande, gracias, Robert. Bueno, Roberto La Rosa, nuestro embajador del deporte argentino con todas las novedades y disciplinas. Bueno, Mili, por favor te pido, antes de cerrar el programa, reiteramos los ganadores que se tienen que comunicar ya mismo. ¿Tienen tiempo hasta qué hora? Hasta las 18 horas del día de hoy. Tienen que reclamar las entradas, si no se dan por perdidas, por favor. Así que Azucena de Belgrano, documento terminado en 236, se comunicó por teléfono y @Gabriela020210 se comunicó por Instagram, ambas ganadoras de una entrada cada una para ir a disfrutar hoy de Sabor a España en la Sala Casona del Teatro del Centro Asturiano de Buenos Aires. La verdad, una gran propuesta de Ópera Vis. Así que, amigos, yo me despido hasta el sábado que viene. Muy bien, amigos, vamos cerrando con la unidad de música de la Guardia Real, esta versión de Manolete. Nosotros nos vamos a reencontrar en 7 días, el próximo sábado, minutos después de las 11 de la mañana, en esto que fue, es y será el Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Quédense en el dial, ya llega Galicia Emigrante. Un beso grande para Lorena Lores, la hija de mi querido amigo y recordado Paco Lores, de la Federación. Abrazo grande, que sigan ustedes muy bien, buen fin de semana, disfruten de esta excelente programación de la emisora. Hasta el próximo sábado, a partir de las 11. Buena vida, chao. Hasta aquí, el Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.